pasada, grábeme, don David, la semana pasada debo de admitir que fui muy feliz. He sido de los que ha estado insistiendo, ¿no? Epigmenio, no permitas los malos tratos de Ciro, le estás haciendo el rating. Y bueno, después de que el propio Epigmenio anunciara en redes sociales que Ciro Gómez Leiva, como parte de la pataleta que hizo cuando lo exhibió Epigmenio, cuando se enojó, desde el hígado decidió cortar las opiniones que de manera regular tenía en su programa de Radio Fórmula. Y una de esas voces que pues cerró, a la que le cerró el micrófono, fue la de Epigmenio Ibarra. A mí se me hace que la de Germán Martínez y la de Santiago Taboada fue para taparle el ojo al macho. Fui muy feliz porque Epigmenio decidió no ir a su último encuentro programado para el miércoles pasado, y fui muy feliz porque con su pluma tan puntual en su columna de Milenio y en su videocolumna también que circula en redes sociales, hablaba de cómo la realidad ha ido doblando a estos personajes, ¿no? Que no es ni Epigmenio, que no es ni fulanito o sutanito, es la realidad la que ha ido doblegando a estos personajes que se creían en algún momento dueños de la verdad absoluta. Bueno, para hablar de estas y otras cosas, déjenme saludar al querido, admirado, respetado Epigmenio Ibarra, a quien le agradezco mucho que se dé el tiempo para hablar con nosotros sin censura. Querido Epigmenio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días, querido Vicente. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por permitirme hablar con tu auditorio y estar en contacto contigo. A ver, Epigmenio, pues te apagan el micrófono, te apagan las luces en Telefórmula. Siempre estos micrófonos, estas cámaras independientes estarán abiertas para ti, sin condiciones y sin límites. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de esto? Que a mí en lo particular, te digo, me hizo muy feliz, pero pues, soy muy egoísta al expresar mi opinión, querido Epigmenio. Fíjate que para mí era importante, siempre hemos pensado, Verónica y yo, y antes Hernán y Carlos Payán, que éramos los socios de Argos, que era muy importante cualquier espacio, pero no nada más cualquier espacio, sino incidir en los espacios donde se concentran las grandes audiencias. Porque regresando de la guerra, pues podíamos habernos contentado con hacer documentales muy de izquierda, que nos dejaran profundamente satisfechos y vieran muy poquitas personas. Y en aquel momento, en donde el espacio periodístico, después de 12 años de hacer periodismo de guerra, pues en muchos países del mundo, aquí me dijeron, oye, no, tú aquí periodismo no vas a hacer. Y entonces le empezamos a buscar y llegamos a la conclusión, hicimos la primera entrevista con el subcomandante Marcos, hicimos cosas para Canal 22, nos buscamos por todos lados. Pero al final decidimos que había que ir a buscar a las grandes audiencias. Y siguiendo la lógica de San Ignacio de Loyola, que dice que hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra, empezamos a producir telenovelas. Y la gente decía, ¿cómo telenovelas? Pues porque la realidad y la televisión tienen una incompatibilidad genética que se siente sobre todo en los noticieros. Pero nosotros vamos a hacer de la ficción una prolongación del periodismo por otros medios. Y eso hicimos. Y resulta que, pues como el burro que tocó la flauta, resultamos muy exitosos porque la gente quería cosas distintas.
Yo decía que a la gente le daban la televisión que le gusta, pero que en el momento en que le das la televisión que se merece también le gusta. Y este apetito por entrar en contacto con la realidad, pues la gente lo sintió en nada personal, lo sintió en Mirada de Mujer, lo sintió en todas las cosas que hicimos durante tantos años. Pero no era nuevo esto de buscar los espacios. Y buscar los espacios hostiles, ríspidos, como fuera, pero que en donde nos quedara la palabra. Esa fue la lógica con Ciro. A mí no me maltrataba, se exhibía. Y yo, pues ahí estaba, aguantando vara cuando había que aguantarla y hasta que hubo que aguantarla, pensando en un bien mayor que por ahí entraba en contacto con muchísimas personas, como lo hago en Twitter, como lo hago donde se pueda. Nosotros buscamos siempre la forma de comunicarnos con las personas y porque también pensamos que no hay vacíos de comunicación. Como no hay vacíos de poder, no hay vacíos de comunicación. Se llenan de inmediato y los llenan ellos. Y había que disputar en su terreno. Entonces, por un lado, te agradezco muchísimo y agradezco a los compañeros que nos abren espacios alternativos y las compañeras. Pero por el otro lado, mi tarea es seguir insistiendo. Por eso escribo en Milenio. Y por eso, pues ya veremos por dónde salimos, si encontramos un espacio o no, si es ríspido o no. Pero si nos queda la palabra, ahí estaremos diciendo lo que tenemos que decir. Pero sí Como hubo un maltrato, ¿no? Sí hubo un maltrato, Epigmenio, de Ciro a tu persona cuando te gritonea en el penúltimo programa al que asististe, ¿no? O sea, cuando te pues dice respóndeme. se maltrató él, porque él se exhibió. A mí, ¿qué más da que me gritara? Yo le decía, a ver, permíteme, quiero leer a Hannah Arendt y no me deja leer a Hannah Arendt. Y luego le digo, a ver, yo nunca dije que estuvieras escondido. Y le leí el párrafo. Lo Y seguía, traicionó el subconsciente. y seguía gritando y seguía diciendo cosas. Entonces, lo que sí fui una vez más. Y luego me anunció que ya esa sería mi última vez y decidí ya no ir. ¿Por qué? Porque dije, primero, independientemente de todo, lo que creo que sucedió es que decidió cortar las participaciones de todos para no cortar mi participación solamente. Y entonces llevó entre las patas a Germán, al ministro Saldívar y al otro impresentable, ahí sí impresentable que tenía, que era Taboada. Pero dije, y además me lo dijo Verónica, me lo dijeron muchas personas, tú entre ellas, ya no vayas. Y sí pensé que era importante no ir, porque era importante que la gente se quedara con la imagen de grito, de Ciro gritando órdenes e imponiendo ese tono autoritario característico que siempre medio disfrazaba. Yo le decía, no editorialices, Ciro, editorializas con los gestos. Pero yo la verdad, ese día estaba muy sereno, ni siquiera me calenté. Porque dije, este hombre no sabe leer, mano. Se está poniendo el saco. Y debo agradecerle al Fisgón, porque el Fisgón me dijo a la frase que uso en mi último artículo, que es una frase de Pablo Freire, que dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y sí, pues Ciro en Madrid, yo empecé a sentirlo. Y yo no me había dado cuenta del penúltimo artículo que había escrito sobre López Obrador. Y lo leí y dije, qué poca madre.
ese en donde decía que López Obrador está en un escondite, porque no quiere que le griten pinche viejo mentiroso. Entonces dije, eso yo cómo lo dejé pasar, ¿por qué no me di cuenta? Y entonces escribí esto de la rabia y dije que él desde Madrid, que se había convertido en escondite de la derecha, pues decía estas cosas. Pues claro, si oye a Calderón, si es el héroe de la libertad de expresión entre los conservadores que están en Madrid, ¿cómo no se va a sentir envalentonado y va a salir a decir todas esas cosas? Y dije, lo mismo le pasa a Riva Palacios y lo mismo le pasa a todos los demás, porque ¿dónde pisan? Pues las calles no las pisan. Yo no he visto a ninguno de ellos, ni a López Dóriga, ni a Riva Palacios, ni a Iriart, nunca en una manifestación. Y a Riva Palacios lo vi en la guerra 2 veces. Y cuando leí los artículos que escribió, dije, ay carajo, ¿y este dónde estuvo? Porque estábamos juntos y no vimos nada, porque la guerra es aburridísima a veces, ¿no? El Che decía que el combate es el momento estelar de la guerra y por tanto se produce muy pocas veces. Y en aquella guerra en El Salvador y luego en Honduras, donde fuimos con Raimundo, pues ese día que salimos no vimos nada. Y yo leí su columna, el reportaje en Excelsior, contando nuestras peripecias para llegar a un campamento de la contra y los peligros que corrimos. Y pues no corrimos ni un peligro ni llegamos a ningún campamento. Era libre invención. Y luego por ahí, otra vez, llegó y me dijo, porque cuando estuvimos en Bagdad, enfrente de su novia que tenía en aquel entonces, y yo dije, pues tú no estuviste en Bagdad, porque a Bagdad entramos 2 mexicanos en la primera guerra del Golfo, 2, él no. Entonces son patrañas, son cuentos. Y Ciro, por otro lado, pues rabioso, y Raimundo inventando patrañas, y López Dóriga rabioso, y todos estos rabiosos, pues había que señalarlos, y yo no podía dejar de decirlo, y Ciro se puso loco. Pero se exhibió, se exhibió. Entonces ahora decidí ya no ir, hacerte caso a ti, hacerle caso a Verónica, hacerle caso a muchas compañeras y compañeros que dijeron, ya no vayas, para que la imagen que se quede de nuestra última participación no sea la de que nos estamos dando la mano, o saludando, o agradeciendo, sino diciendo, pues te quedaste así rabioso, tomaste una decisión autoritaria, unilateral, y te mostraste como realmente eres. Esa es la imagen. Y que sea la tuya, rabia sin eco. Rabia Sineco escribe precisamente en su columna y que se convierte después en una videocolumna de Pigmenio Ibarra. Por cierto, pido apoyo, porque con esto se le han venido encima y han buscado nuevamente invisibilizarlo. Búsquenlo en la X, antes Twitter, @Epigmenio Ibarra, para que le demos vuelo a sus opiniones, a sus comentarios. Y precisamente, Pigmenio, fíjate que hay preguntas de la gente, si me permites, antes de que te vayas, sé que estás ocupado. Fíjate, Luis Hernández dice, Vicente, quiero preguntarle a Pigmenio Ibarra, y muy interesante la reflexión, ¿cuál es la diferencia en audiencia en sus propias redes sociales antes y después de Radio Fórmula? ¿Funcionó desde tu perspectiva estos años de estar aguantando vara, como tú mismo lo has dicho, Pigmenio? Eh, ¿Qué reflexión deja hacia adelante? Porque esto solamente es un episodio de la lucha que continúa, ¿no? Claro, no, la verdad yo planteaba que cada miércoles, antes de entrar al aire, yo preguntaba si valía la pena o no. Y en X, antes Twitter, digamos que el marcador estaba parejo. Había tanta gente que me decía que no fuera como tanta gente que me decía que fuera. Pero en las calles sí era muy distinto. En este periodo
tuve el privilegio de filmar, pues, en un montón de estados con Claudia la campaña, y después he estado en algunos eventos filmando con ella, con gente, y la gente es muy, en la calle la gente me dice, usted no se baje, usted sígale. Y sí, digamos, creció la cantidad de gente que se acercaba a mí para decirme eso. Ahora, en Twitter la cosa es distinta. No puedo decir que mi audiencia en Twitter haya crecido, porque desde hace 2 años yo soy objeto de un ataque muy consistente, que se ha vuelto mucho más dramático en los últimos 8 meses, 9 meses. Mi cuenta de Twitter ha perdido el 70% de su alcance. Antes yo tenía por el orden de las 30 millones de impresiones al mes. Ahorita estoy en 10 millones de impresiones al mes. ¿Por qué? Porque son tantos los ataques cotidianos. Yo ya no puedo operar mi cuenta de Twitter, no puedo entrar a mis menciones, porque son puros insultos y amenazas y advertencias y campañas de desprestigio. Y esto hace que el algoritmo considere tóxica mi cuenta e invisibilice mis mensajes. Ya lo han estudiado expertos en redes sociales y es lo que se llama shadow banning. Entonces, desde la campaña, digamos, comenzó el ataque, a principios de la campaña, y se ha venido incrementando. Y ahora se suma a lo que hacen los columnistas. Después de la bronca con Ciro, Ciro dijo sin ninguna prueba y porque se le dio la gana que había una campaña en su contra financiada ilegalmente con dinero público. Eso es una patraña. Pero lo que sí hubo fue una campaña de todos los líderes de opinión que salieron a lincharme. Raimundo Riva Palacios, López Dóriga, Chumel, todos se sumaron a la defensa de Ciro y coincidieron con los bots, con los troll centers de la derecha, que tomaban lo que ellos decían, lo multiplicaban. Y entonces mi cuenta de Twitter está a la baja, va en caída libre. Pero por lo pronto ahí sigo haciendo el pase de lista, sigo escribiendo en Twitter, sigo publicando mis radiocolumnas en Twitter y pidiendo cada semana, como necio que soy, que por favor me apoyen a difundirla, porque la única manera de superar la invisibilización es que otras personas repliquen, compañeras y compañeros repliquen las cosas. Pero digamos que el efecto de la presencia con Ciro sí fue benéfico, porque entre otras cosas en ese espacio se produjo un debate que a la postre resultó demoledor para Xóchitl Gálvez, porque esta señora decidió en un programa en el que estábamos hablando de ella intervenir al aire. No sé si se acuerden de eso. Sí, claro, claro, claro. Ahí fue casi, casi el clavo que le faltaba al ataúd políticamente hablando, ¿no? Se suicidó. Porque qué carajos va a venir una candidata a la presidencia a hablar con un editorialista, con un opinólogo ahí, pues de cuarta como yo. Y luego a decirme que ella era una mujer de izquierda, y yo le decía, pues yo nada más te hago una pregunta, si eres tan de izquierda, si te invitó Andrés Manuel a Morena, si empezaste en la Liga Obrera Marxista, ¿qué haces en el PRI y en el PAN? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Y luego me dijo, tus contratos con el gobierno. Le dije, no tienes uno solo, porque no existe un solo contrato con el gobierno.
porque nosotros nunca recibimos ni un centavo. Yo nunca recibí ni un centavo. No que tu préstamo es un préstamo, como 4.999 préstamos que ese año se entregaron y no es a título personal, es una empresa acreditada y que resulta que se volvió muy importante, insisto, como el burro que tocó la flauta. Nosotros nunca pensamos que tendríamos el éxito que tuvimos. Lo tuvimos porque nos pusimos en consonancia con lo que en el país estaba pasando. Y esa es la realidad que digo que ha doblegado a estos que están furiosos, porque el país no tomó el rumbo que ellos diseñaron y que ellos dijeron. No ganó Xochitl. Y Ciro se equivoca de palmo a palmo, porque yo le digo que López Obrador salió con una altísima aceptación. Y dice, pues no, porque tuvo la misma que Peña y Calderón. Está mintiendo. Ninguno de los dos terminaron con esa aceptación. Pero vamos a otra reflexión. ¿A quién le entregó Calderón la presidencia? Al PRI. Quiere decir que su gestión no fue aprobada, porque la aprobación a una gestión presidencial es el voto por el candidato del mismo partido. ¿Y a quién le entregó Peña? A Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién le entrega Andrés Manuel López Obrador? A su compañera de movimiento y de partido, a Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo le entrega? Pues una presidencia con una altísima aceptación, y Claudia se convierte en la persona más votada de la historia de México. Entonces miente Ciro. A López Obrador no está escondido. López Obrador desde el primer día dijo, terminando me voy a la chingada. Y ahí está, haciendo honor al compromiso democrático que tiene y que hace de esta revolución que estamos viviendo una revolución única en la historia. Ningún movimiento de izquierda triunfante ha tenido la grandeza de la Cuarta Transformación. Evo Morales se religió 4 veces y por eso los conflictos en Bolivia. Chávez y Maduro hicieron lo mismo. Lula también. Los Kirchner inventaron un sistema dinástico casi. ¿Qué hizo López Obrador? Retirarse. La izquierda mexicana toma el poder y cambia la Constitución. Sí, la cambia para establecer en la Constitución la revocación de mandato. Contrariamente a lo que hacen todas las izquierdas en América Latina, que cambian la Constitución para posibilitar la reelección. Entonces tenemos una revolución que es amplia, que es plural, que es diversa, donde caben todas y todos, que es democrática, que es pacífica y que se produce en libertad. Eso no está pasando, no ha pasado en la historia. Y eso los tiene muy encabronados. Rabiosos, pues, pero que sea la suya rabia sin eco. Yo lo que puedo decir, Epigmenio, y lo sabes bien, que nosotros hemos transmitido por años en el Zócalo, allá afuera del Palacio Nacional, para Ciro, que dice que López Obrador no saldría porque tiene miedo que le griten pinche viejo mentiroso o algo por el estilo, que se anime él, no a transmitir esos estudios, que salga al Zócalo, que salga a Palacio para que vea a quién le gritan pinche viejo mentiroso. Pero bueno, Epigmenio, sé que tienes muchos compromisos. Bien. Ellos no pueden pisar las calles. Ellos no andan en las calles. Tú y yo sí andamos en la calle. Claro, en Polanco me gritan. En el Zócalo no. Exacto. Entonces ellos no pisan las calles y eso los tiene verdaderamente furiosos.
En las lomas nos gritan, pero en Iztapalapa no. Al contrario, Al contrario. nos aplauden. Oye, primero, antes de que te vayas, tu reflexión sobre lo dicho por Trump en torno a los cárteles mexicanos, sobre la respuesta que yo he aplaudido de la presidenta Claudia Sheinbaum, muy calmada, muy tranquila, pero contundente, y la derecha estúpidamente desquiciada que escribe, entre otras cosas, como Chumel Torres, tómala. O se les acabó la fiesta, diría Pedro Ferriz. Dame tu reflexión de esto, de Trump pidiendo o advirtiendo que se declarará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, una Claudia Sheinbaum que dice a México se le respeta, no nos vamos a doblar, habrá cooperación pero no sumisión, y esta derecha que te odia tanto a ti, odia tanto todavía a López Obrador, odia a Claudia Sheinbaum, odia a los youtuberos paleros, como nos llaman algunos, y que odian a México, que preferirían que un Donald Trump nos invadiera con sus fuerzas especiales. Tus reflexiones, si me permites, Epigmenio, para cerrar. Fíjate que yo veo a Claudia, la vi en su manejo de la reforma judicial y ahora con Trump, y no dejo de pensar en esa canción de de Pablo Milanés que dice: de qué callada manera se me acerca usted sonriendo. Así es Claudia, no cae en provocaciones. Todo el mundo decía juicio político a la corte, disuelva la corte, y ella decía: vamos a esperar a ver cómo votan, porque ellos saben que están haciendo algo inconstitucional. ¿Hoy qué dijo? A ver, pongan lo que dijo de mí Trump. Quiero agradecerle que dijera que yo era a lovely, ¿cómo se llama? A lovely woman. A lovely woman, pero puso otro adjetivo. Very nice woman. Eso hizo Claudia. Y luego con una sonrisa dijo: bueno, vamos a llegar a un acuerdo en lo migratorio, en la seguridad, y vamos a llegar a un acuerdo en lo comercial. Y yo no me enredo en debates mediáticos. Oiga, que no me enredo. Vamos a llegar a un acuerdo. Y lo dijo con una sonrisa. Claudia es suave, serena, inteligente y firmísima. Porque como decía López Obrador, el fresa era él. Claudia de fresa no tiene nada. Pero es muy racional, es muy mujer al fin. Y entonces no se va con la finta. Y la oposición y Chumel y todos ellos son patéticos. Nada más les falta ir a hincarse a la Casa Blanca como aquellos del siglo XIX que se fueron a hincar enfrente de Maximiliano. Nada más que estas cosas que ellos quieren. Lo que hicieron los conservadores en el siglo XIX costó enorme sufrimiento y mucho derramamiento de sangre a México. Lo que hizo Calderón de declarar la guerra de los gringos, ha costado muchas muertes. Este hombre es un genocida, es un criminal, es un traidor a la patria. Y traidores son esos pendejos así hay que decirles. Ni modo, esos son. Que dicen: ay, qué bueno, órale, Trump es la esperanza de México. Órale, ya se chingó Morena. No, Morena no, México. Si eso pasara, el que se chinga es México y se chingan ellos. Entonces, pues son traidores en potencia. Y son tontos porque al final lo que hacen es tanto criminal como suicida. Entonces vamos a esperar. Claudia tiene razón, al tiempo. No es en los medios, es en la mesa de negociaciones con argumentos.
es con razones. Y resulta que hay dos Méxicos, uno de este lado y otro allá al norte del Bravo. Y resulta que ese México de allá es vital para los Estados Unidos, como este México de acá también es vital para los Estados Unidos. Entonces, ya que se le baje a Trump, y quiero agregar una cosa, hay mucha preocupación por el embajador que nombró Trump. Yo nada más quiero recordarles a nuestro auditorio quién ya fue embajador de los Estados Unidos en México. El jefe de Ron Johnson, Negroponte, el que armó, organizó y financió y operó a la contra nicaragüense. El del Irán Contras. No era un agente de la CIA, era el jefe de operaciones encubiertas de la CIA. Entonces ya lo tuvimos. ¿Y qué otro embajador tuvimos? El que puso a Huerta. Ahí donde se fraguó el golpe de Estado y el asesinato de Madero, en la embajada norteamericana. Entonces, vendrá un embajador súper halcón y ex militar y todo lo que tú quieras. Está bien, siempre pasa eso. Hay que insistir en que lo importante es que nosotros sabemos, y hay que decirlo porque no lo dice la prensa, que existen cárteles de la droga norteamericanos y que los dueños del negocio de la droga son norteamericanos. Y no siempre hay un Escobar, un Guzmán, un Lambada, un Zambada detrás del negocio de la droga. Hay un Johnson, un Smith, un Mackenzie. Y eso hay que decirlo. Y un día terminará por entenderlo Trump y terminarán por entenderlo los grandes periodistas norteamericanos a quienes les insisto, no anden buscando los laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Váyanse a buscar a los dueños del negocio de la droga en Los Ángeles, a los que le venden la droga a las estrellas en Hollywood o a los ejecutivos de Wall Street o a los políticos de Washington, que son norteamericanos. Pero, en fin, yo a Claudia la veo muy bien, nadie mejor que ella. De eso voy a escribir pasado mañana para negociar con Trump. Por favor, Epigmenio, cuando te dé la vida, siempre estamos esperándote aquí en Sin Censura. Y desde aquí, pues que se sienta el apoyo en la X, antes Twitter, en @Epigmenio Ibarra, para levantar esos impactos de Epigmenio Ibarra que quieren sepultar, muchos que lo odian, @Epigmenio Ibarra. También su columna y su videocolumna que publica en Milenio, y yo siempre agradecido contigo, tú sabes que te respeto, que te admiro, y aquí estamos, deseándote que estas fechas la pases bien apapachado, y aquí estamos siempre esperándote, Pigmenio. Te agradezco mucho, mi querido Vicente, te deseo también paz, salud y felicidad, y mucho éxito, que lo tienes ya, pero más, y le deseo lo mismo a quienes nos ven y nos escuchan. Que se atrincheren entre los que aman y las que aman y que la pasen muy bien. Y carguen pilas porque lo que viene es importante y tenemos que estar unidos y juntos. Y va a estar cabroncito, si me permites la expresión. Te mando un abrazo, Epigmenio. Ahí estamos. Fíjate, quiero nada más decirles una cosa que decía Gramsci, que es el centro de mi artículo de la próxima semana. Decía Gramsci, instrúyanse porque necesitamos todo nuestro conocimiento. Voy a buscar la frase un segundito porque quiero dejarla como deseo de año nuevo. A ver, qué interesante esto que nos está diciendo Epigmenio Ibarra, que serás el centro, pues, dice, de su columna, su próxima columna que publicará en Milenio y que circulará en redes sociales, y que nosotros, le digo, le pido, ayudemos a mover, pues, desde las redes
sociales. A ver si Epigmenio la encuentra por ahí para que nos la comparta, y dice que nos lo deja de regalo Aquí para está. Navidad y para Año Nuevo. A ver, Epigmenio. Dice, instrúyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Pues con toda esa fuerza, vamos pues por ese camino, mi querido Epigmenio, porque ahora sí que México nos necesita a todos. Te mando un abrazo y estamos siempre al pendiente de lo que publicas, querido Epigmenio. Muchas gracias, mi querido Vicente. Te abrazo con mucho cariño. Claro que sí, el maestro Epigmenio.